Ya, vamos a dar a conocer hoy día lo que es el SAS, que significa Sistema de Análisis Estadístico. En inglés se escribe de esta forma: Statistical Analysis System, ¿no? También en español, Sistema de Análisis Estadístico. Entonces, este es un programa, ¿ya? Un programa, un paquete que nos permite hacer todo tipo de análisis estadísticos. También podemos mencionar que es una máquina de calcular gigante, ¿ya? Es una máquina de calcular gigante. Entonces, cubre diferentes áreas donde se aplica la estadística. Por ejemplo, en el área de biología, ¿ya? Economía, agronomía, medicina, mecánica, ¿no? Todo donde se aplica la estadística. Por ejemplo, utilizan los ingenieros en sistemas, ingenieros civiles, todos utilizan, ¿ya? Entonces, de esa forma. Entonces, el entorno al SAS, ¿ya? El SAS se divide en tres ventanas, ¿ya? En tres ventanitas. Uno que es el editor de programa, el otro que es el log, donde se puede verificar los datos que se han hecho correr, si están bien o están mal. Y el otro, el output, donde se recoge los resultados, lo que el programa SAS ha ejecutado, ¿ya? Entonces se divide en tres ventanitas, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver en esta parte, ya acá está el editor de programa. Ventana 1, aquí está el log y ya. Entonces, esto se divide en dos partes. El log y el editor de programa generalmente está dividido de esta forma. Aquí está una ventana y aquí está la otra ventana para ver si hay o no hay errores, ¿ya? Entonces, al editor de programa también se lo puede llamar con la tecla F5 y al log se lo puede llamar con la tecla F6, ¿ya? Y por último tenemos lo que es el output, ¿ya? Ya tenemos a output, ya, donde se recogen los resultados del programa SAS, ¿no? Entonces se lo puede llamar también con la tecla F7, ya, se lo puede llamar con la tecla F7. Ya, entonces podemos decir que el editor de programa es el único que crea, edita, ya, esta ventanita, el que crea, ¿no? Edita y ejecuta un programa SAS, ya, es en el único lugar donde se puede crear, editar y ejecutar un programa SAS. Ya, para editar también se puede llamar con la tecla F4, ¿ya? Y para hacer correr, ¿ya? Para ejecutar, entonces acá, si ustedes ven, acá hay una personita corriendo, ¿no? Entonces, esta es la opción para hacer correr o ejecutar el programa SAS, ¿ya? Entonces, este botón es para ejecutar y hacer correr un programa SAS. Para crear también se puede llamar con la tecla F8, ¿ya? Ya, entonces pasamos a la otra ventana que es low, ¿ya?
Entonces en esta ventana de log ya se recoge toda la información de cómo el programa SAS ha sido desarrollado, o sea, cómo ha ido corriendo, ¿ya? Acá también se observan el número de variables leídas o reconocidas, el número de observaciones leídas o reconocidas. En esta ventana nos muestra también lo que son los errores graves y posibles errores, ¿ya? Entonces, en esta ventana nos muestra los errores graves y posibles errores. Entonces, los errores graves, ¿ya? Nos muestran con un mensaje de color rojo, ¿ya? Entonces, los errores graves nos muestran con un mensaje de color rojo. Y los errores, posibles errores, nos muestran de color verde. Ya, si ustedes ven acá los errores graves, acá está un texto de color rojo, ¿no? Y los posibles errores nos muestran un texto de verde, ¿ya? Entonces, por ustedes pueden reconocer si hay errores o posibles errores. Ya, y en la última ventana de output es donde se recogen los resultados, como ya sabía acá, ¿no? Algunos comandos importantes, ¿ya? Algunos comandos importantes. Ya, control E es el que más se utiliza, ¿ya? Control E es el que más se utiliza para borrar lo que son, ya, el contenido de las ventanas. Se utiliza para borrar el contenido de las ventanas. El control Z-Pag, ¿no? Se utiliza para la ventana principal, ¿ya? El control más fin, ¿ya? Entonces es para ir al final del contenido. Control más fin nos envía al final del contenido. Control más inicio nos envía al inicio del contenido, ¿ya? Ya, ahora, ya el paquete estadístico SAS es igual que cualquier otro programa, ¿ya? Es igual que cualquier otro programa, como el Word, como el Excel, ¿ya? Entonces, el contenido de cada una de las ventanas se puede guardar e imprimir de manera independiente. Como son 3 ventanas, entonces se lo puede guardar de manera independiente. Los resultados, ¿ya? De cómo el programa SAS ha ido corriendo, el log, y también el editor, ¿no? El editor de programa. Ya, entonces, programación al SAS, ¿ya? Lo primero que tenemos que conocer, ¿ya? Es la característica de una base de datos. ¿Qué es una base de datos? ¿Ya? Entonces vamos a ir haciendo, ¿ya? Esto es lo principal para hacer correr el programa SAS. Tenemos que tener sí o sí una base de datos, ¿ya? Vamos a suponer que tengo niveles de urea aquí. Lo primero vamos a llamar factor A, ya. Entonces factor A, ya, puede ser nivel de urea,
Entonces, en el nivel de urea podemos tener 0, ¿ya? 40 y 80 kilogramos por hectárea. Ya, el factor B, ya, esto vamos a hacer de esta forma, que se copie. Factor B puede ser variedad, ya, variedad de maíz. Ya, acá podemos tener el hualtaco. Creo que es con H hualtaco, ¿ya? Y podemos tener al otro el cubano. ¿Ya? Entonces, de esta forma, cubano es, ¿ya? No es cubano. El maíz cubano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es combinar. Entonces, por este lado vamos a tener al hualtaco, ¿ya? Voy a abreviar simplemente con H y combinamos con sus 3 niveles de urea. Primero colocamos 0, 40 y 80. ¿Ya? De la misma forma, a cubano combinamos con las 3. 0, 40 y 80. ¿No? Entonces el tratamiento 1, T1, va a ser igual a hualtaco más 0 nivel, ¿no? El tratamiento 2 ya va a ser hualtaco por 40, ¿no? Y el tratamiento 3 va a ser hualtaco más 80 por, ¿no? kilogramos de urea por hectárea. Y así sucesivamente el tratamiento 4, tratamiento 5 y el tratamiento 6. ¿Ya? Si ustedes observan, tenemos 6 tratamientos. Y ahora, ¿no? Para hacer una investigación científica, mínimo se necesita, ¿ya? Que tienen que tener 4 repeticiones, ¿ya? Entonces, si tienen que tener 4 repeticiones, son 6 tratamientos. 6 por 4 igual tenemos a 24 unidades experimentales, ¿ya? Entonces tenemos que tener 24 unidades experimentales. Ya, entonces supongamos que tenemos un terrenito,
de esta forma. Ya, pero tiene que ser rectito, ¿no? El pulso está chueco. Ya. Entonces el terreno vamos a dividir 1, 2, 3, 4. Está bien. Acá dividimos de esta forma y vamos a tener 24 unidades experimentales, ¿no? Entonces cada parcelita, esta es una parcela, ¿no? Cada parcelita es una unidad ¿ya? Cada parcela es una unidad experimental, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer mediante sorteo vamos a anotar ya 24 bolitos, vamos a hacer de papel, hacemos 24 bolitos, ya ponemos T1 4 veces, T2 4 veces, T3 4 veces, T4 4 veces, ya. Entonces podemos hacer un sombrero, una visera, no sé, en algo, ponemos los bolitos o en una bolsita y empezamos a sacar, ¿no? Entonces acá supongamos que nos va a salir el T6, ya, acá nos va a salir el T6 también, ¿no? Acá también nos va a salir el T6, ya, y en acá también nos va a salir el T6, ya, ahora acá nos va a salir el T2, acá puede ser el T2, ya, entonces tiene que ser al azar, no pueden ustedes dar preferencia, ya, y entonces acá también el T2, acá podría ser el T5, ¿no? Acá podría ser el T5 y acá también podría ser el T5 y en acá también, ya, el T1 podría estar acá, acá podría estar el T1, acá el T1, entonces tienen que aleatorizarse, ya, T1 de esa forma. El T3 podría estar acá, ¿no? Entonces el T3 en una parcela estamos colocando, ¿no? Ya en acá tendría que estar el T4, T4 y en acá también el T4, ¿ya? Si ustedes observan, ya está aleatorizado, ¿no? Todos tienen el mismo grado de preferencia, ¿no? Nadie ha sido, o sea, no le he puesto yo acá T1, T2, T3, ¿no? Entonces de esa forma no funciona lo que es el diseño experimental, ¿ya? Entonces, todo esto ya hemos hecho. Acá tenemos una parcela, una unidad experimental, ¿ya? Ahora, estos son nuestros factores. Voy a borrar.
Ya. De acá vamos a sacar una unidad experimental. Supongamos que esta unidad experimental. Ya, y vamos a plantar acá maicitos. Vamos a sembrar maicitos, ¿no? Ya, vamos a decir que entre plantas está 0.40. Ya, y entre surcos podemos decir que está 0.50, ya, centímetros, es decir, metros. Entonces 0.50 metros por 0.40, ¿no? Ahora, entonces de cada plantita, no, de toda esta unidad experimental no vamos a evaluar todo, ¿ya? Simplemente tenemos que evaluar esta parte central, ¿ya? Porque acá, ¿no? Acá puede haber varios factores que no hagan un desarrollo normal de la planta, ¿no? Por ejemplo, lo podemos pisar, al lado está otra unidad experimental, entonces no es bueno evaluar esta parte del borde. Entonces, si nosotros vemos la parte a evaluar, acá tenemos 50, es decir, 25 centímetros, ¿no? 25 más 25, 50 más 50, entonces tenemos 1 metro por, entonces acá tenemos 40 más 40, 80, más 40, 120, más 20, ¿no? Medio de aquí, medio de allá, 101.60, ¿no? Entonces es 1.60 metros. Si nosotros multiplicamos esto, va a ser 1.60 metros cuadrados, ¿no? El área que tenemos que nosotros evaluar. ¿Ya? Entonces, ya. De este vamos a sacar simplemente un maicito, ¿ya? Entonces, de este maicito, ya acá está su mazorca. Ya acá está su raíz, ¿no? Entonces, de este maicito, si nosotros vamos viendo, ¿no? Tenemos que evaluar. Esto se llama unidad de muestreo, ¿ya? Entonces se llama una unidad de muestreo, ¿ya? Estamos muestreando la planta del maíz, ¿no? Una planta de maíz. En este caso serían 8 plantas de maíz, ¿ya? Entonces simplemente estamos sacando uno, ¿ya? Entonces acá vamos a sacar lo que son las variables de respuesta, ¿ya? Vamos a obtener las variables de respuesta. Entonces, en las variables de respuesta, ¿ya? Si nosotros vamos desde aquí abajo, podemos tener el tamaño de raíz, ¿ya? También podemos tener el peso, ¿ya? El peso de la raíz, ¿no? Si subimos, podemos tener el diámetro del tallo, ¿no? Diámetro de tallo, ¿ya? Podemos tener el peso de materia seca, ¿no? Podemos tener el peso de la planta, ¿ya? Podemos tener el número de granos, ¿ya? Podemos tener el número
letras, ¿no? Podemos tener el peso de grano. Puede ser el peso de mazorca. Podemos tener el número de mazorcas. ¿Ya? Podemos tener el color de mazorca, ¿no? Podemos ir clasificando por color también, ¿no? Entonces, todo esto son nuestras variables de respuesta. Nosotros podemos obtener los datos que nosotros queramos, ¿no? Todo esto, entonces, se traduce o se lleva a una base de datos, ¿ya? Entonces, se lleva a una base de datos. Ahora, ¿cómo hacemos una base de datos? En un cuadernito o también en el Excel. Ya entonces nos hacemos una planilla en un cuaderno o también puede ser en el Excel, no sé, ¿no? Algún programa que ustedes también puedan hacer, obtener. Ya, entonces generalmente se utiliza un cuadernito, ¿no? Donde decimos el número de planta o el número o el tratamiento. Después está, colocamos el tamaño de raíz. Ya, el peso de raíz pueden colocar. Puede ser el diámetro del tallo. Puede ser materia seca. Número de granos. Ya, número de mazorcas. Ya, entonces puede ser el color también. Ya, pueden anotar todo, ya. Ya, entonces yo simplemente por espacio no lo estoy anotando, ¿no? Y ustedes van dividiendo su planillita y van anotando, ¿no? Pueden decir la parcela 1 T, no sé, T8 creo que, T6 creo que, ¿ya? Entonces acá anotan tamaño de raíz, ¿cuánto es? ¿No? Anotan. Aquí van anotando, entonces esta es nuestra base de datos, ¿ya? De todo, de todos, ¿ya? Entonces esta base de datos es lo que nos sirve a nosotros para hacer lo que es el análisis estadístico, ¿ya? Entonces esta base de datos simplemente es lo que vamos a utilizar para hacer nuestro análisis estadístico y después es simplemente investigación científica, ¿no? Respaldar con datos bibliográficos. Ya, entonces esa base de datos nosotros tenemos que colocar. Entonces el programa SAS se divide en dos partes. Uno que es archivo de datos, donde está toda la base de datos, y la otra parte se llama aplicación de procedimientos,
ya. Entonces empezamos a ver, ¿no? Entonces esta es nuestra base de datos. Como yo les había dicho, maíz, ¿no? Tratamiento parcela 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 32 podemos anotar, o el 24. Y en acá ya nosotros en nuestros esquemas sabemos qué tratamiento es, ¿no? Da en las variables de respuesta: altura de planta, número de mazorcas por planta, ¿no? Número de granos por mazorca, peso del grano, ¿no? Color de grano, variedad de maíz, ¿ya? Y entonces, para crear un archivo de datos, ¿no? Entonces, el SAS trabaja a base de sentencias, ¿ya? A base de pura sentencias. Por ejemplo, la sentencia option es opcional, nos da el largo y el ancho de la página. La sentencia data, entonces la sentencia data nos indica que a continuación viene el nombre del archivo, ¿ya? Nos indica que a continuación viene el nombre del archivo. La sentencia input nos indica ya que a continuación viene el nombre de los factores y variables de respuesta, ¿ya? Entonces, el nombre de los factores y variables de respuesta. La sentencia cards o data lines ya nos indica que a continuación vienen los valores de los factores y variables de respuesta, ya indica que a continuación se introducen los valores o los valores de los factores o variables de respuesta. Por ejemplo, acá tenemos un programa SAS abierto. Acá podemos observar option, ¿no? Entonces el ls nos indica que es el ancho de la página y el ps es el largo de la página, ¿ya? Data nos indica que a continuación viene el nombre del archivo, ¿ya? A continuación viene el nombre del archivo. Y donde está ejemplo 1, ¿ya? Ejemplo 1 es el nombre del archivo, ya, anótense, es el nombre del archivo, ya. Entonces punto y coma, entonces significa que estamos concluyendo una sentencia. Después de concluir una sentencia, siempre debemos colocar lo que es el punto y coma. ¿Ya? Entonces input, ya, input nos indica el nombre de los factores y variables de respuesta, ¿ya? El nombre de los factores, por ejemplo acá maíz es un factor, y en acá tenemos altura de planta, mazorcas por planta, granos, ¿no? Por mazorca, peso del grano, color del grano y variedad, ¿no? De esta forma. Ahora, el nombre, ya, el nombre no debe empezar con número ni signo de, no, ni un tipo de signo. No tiene que empezar con número ni un tipo de signo, ¿ya? Al igual que para input, ¿no? No debe pasar de 8 o 9 caracteres, ¿ya? No debe pasar de 8 o 9 caracteres. Es por eso que se resume de esta forma. Entonces, cards, o también podemos introducir data lines, ¿ya? Nos indica que a continuación vienen los valores de los factores
y variables de respuesta, ¿ya? Acá vienen sus valores, ¿ya? Como pueden observar, ¿ya? Aquí hay algunas características, ¿ya? Tiene que ser el mismo número de columnas que el mismo número de nombres, ¿no? Si ustedes observan, acá, acá está, acá, de acá, ¿no? Entonces, tiene el mismo número de columnas que los nombres, ¿no? Entonces, tenemos otra característica más. Ya, por lo menos tiene que estar espaciado con un espacio, ¿ya? Por lo menos tiene que tener un espacio, ¿ya? Entonces el programa SAS se conoce nomás. Acá ustedes pueden observar que está bonito, ordenadito todo, ¿no? Pero cuando trabajamos no está así, es simplemente para que ustedes entiendan. Por lo menos tiene que tener un espacio. Y también el programa SAS trabaja con punto, no trabaja con coma. Como está en el sistema inglés, entonces trabaja con punto. ¿Ya? Otra característica, ¿ya? Entonces acá podemos ver que son valores numéricos, ¿no? Entonces cuando son valores numéricos, acá no se pone nada. Pero cuando son valores alfanuméricos, ya, si ustedes pueden observar estas dos últimas columnas, ya, acá tiene una característica que se pone el signo de dólar cuando es un valor alfa numérico, ya, entonces se pone el signo del dólar para que el programa SAS reconozca que es un valor alfa numérico, ya. Entonces esas son sus características. Nuevamente introduciendo todos los valores, entonces nosotros tenemos que colocar al finalizar un punto y coma, ¿no? Al finalizar cada sentencia, entonces se pone punto y coma. Hasta esa parte nosotros tenemos el archivo de datos y por la parte de abajo tenemos la aplicación de procedimientos. Entonces acá está toda nuestra base de datos, ¿no? Toda nuestra base de datos, y ahora acá en la parte inferior nosotros tenemos que pedir, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? La media, necesitamos quizás el análisis de varianzas, necesitamos la distribución normal, necesitamos cuál ha sido el máximo, el mínimo, ¿no? Entonces nosotros podemos pedir ya en la aplicación de procedimientos, ¿ya? Para eso habíamos indicado, ¿ya?, que se trabaja a base de sentencias. Entonces, algunas sentencias en la aplicación de procedimientos tenemos las siguientes, ¿ya? Procprint, ¿ya?, imprime la lista o el contenido de un archivo específico, ¿ya? Procsure, ordena las observaciones ascendente o descendentemente, ya. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, según el rendimiento del máximo al mínimo y del mínimo al máximo. Procmeans, ¿ya?, es proporcional a la media aritmética, ¿ya? Esto nos proporciona la media aritmética de todos los datos, ¿ya? También el máximo, el mínimo, ¿no?, o el coeficiente de desviación estándar. Proc univariate nos indica si hay o no una distribución normal, ya, si tenemos o no. La distribución normal es una gráfica uniforme. Cuando no hay una distribución normal, la cola viene a este lado o también a este sentido, ¿no? Entonces de esta forma se trabaja. Los que han llevado estadística me están entendiendo. Si no,
cuando lleven igual me van a entender, ya se van a acordar de eso. Procplot, ya es declaración que se desea un gráfico de datos, ya nos indica un gráfico de datos. Ya hay una cosa también que me he olvidado indicarles, es por ejemplo de los tratamientos, ¿no? Supongamos que el tratamiento 1, ya a ver en dónde vamos a hacer, ya ha producido 6 toneladas por hectárea. El tratamiento 4 también 6, ya, o pongámosles 8, ya, 8 toneladas por hectárea. Ya, si ustedes observan, esto matemáticamente pueden ser diferentes. 6 es menor que 8, ¿no? Pero estadísticamente pueden ser iguales, ¿ya? Entonces estos dos pueden ser iguales. ¿Por qué? En esta cosecha puede que haya producido 6 el tratamiento 1, ¿ya? En la otra cosecha puede que produzca 8 y el tratamiento 4 puede ser 6 ya también, ¿no? Entonces en la otra cosecha puede que sea este 7 y el tratamiento 8 también, el tratamiento 4 también produzca 7, ¿no? Entonces, es por eso que se dice que matemáticamente podrían ser diferentes, pero estadísticamente son iguales, ¿ya? Entonces, si van a ser significativamente, ¿no? Hay un grado de significancia, entonces, esto va a producir 9, este va a bajar, diremos, a 5. En la otra cosecha, este va a producir 7 y este va a producir 8. Sigue habiendo un grado de significancia, ¿no es cierto? Entonces sigue habiendo un grado de significancia. Es a eso que se llama cuando hay o no hay significancia. Entonces, para él es lo único que se busca acá, ¿no? En las tesis. Si hay significancia o no hay significancia, ¿ya? Entonces, lo que se busca es cumplir la hipótesis alternativa o la hipótesis nula. Ya, entonces, cuando no hay una distribución normal, ¿no? Cuando no hay la gráfica con una cola a este lado o también con una cola en este sentido, entonces se hace la transformación, ya se hace el ordenamiento de datos, ya. Ya acá podemos ver una carpeta, un SAS, ¿no? Entonces, nuevamente les recalco, option es una sentencia opcional, ¿ya? Nos indica el largo y el ancho de la página, ¿ya? Data nos indica que a continuación viene el nombre del archivo, no es el nombre del archivo, ya tengan mucho cuidado. Ejemplo 1 sí es el nombre del archivo, ya. Ejemplo 1 es el nombre del archivo. Ahora, punto y coma acá tenemos punto y coma, entonces el punto y coma se pone siempre cuando finalizamos una sentencia. Acá también podemos ver punto y coma, estamos finalizando una sentencia, acá también, acá, ¿no? De la misma forma. Después tenemos a input, ya. En input se colocan el nombre de las variables y los factores, ¿no? Variables de respuesta y factores, ya. En cards
se introduce los valores de las variables y factores, ¿no? Ya, toda transformación se realiza entre input y cards. ¿Ya? Toda transformación se realiza entre input y cards. Por ejemplo, acá queremos calcular el rendimiento del grano por planta. ¿Ya? Acá tenemos, ¿no?, mazorcas por planta, si son una o dos. Tenemos granos de mazorca, ¿ya?, por el peso del grano. Ya, entonces de esa forma podemos calcular. Ya, entonces PROC-MEAN, hemos dicho que nos calcula la media, acá el máximo, el mínimo y el error estándar. Tenemos que colocar la variable de respuesta. ¿Qué queremos? Rendimiento de grano por planta. Acá tenemos, ¿no?, rendimiento de grano por planta. PROC univariate normal plot, entonces nos indica si sigue o no una distribución normal a partir de un caballero que se llama Shapiro Wilk. Ya es el que ha diseñado esto. Nuevamente colocamos variable. ¿Qué variable queremos? Rendimiento de grano por planta. PROC-plot nos indica, ¿no?, una gráfica, ¿ya? Una gráfica. Y PROC-short nos indica una gráfica a base de los datos, ¿no? Y PROC-print ya es para imprimir, ¿no? Para imprimir, para ver cómo se va a imprimir. Ya, entonces, obtenido ya todo esto, la aplicación de el archivo de datos y la aplicación de procedimientos, entonces nosotros podemos hacer correr con esta personita. ¿Ya? Una vez hecho correr, acá tenemos todo lo que es, ¿no?, rendimiento del grano por planta. Podemos calcular por hectárea, ¿no? Podemos hacer varios ejercicios. No hay problema esto, ¿no? Entonces no lo vamos a hacer los ejercicios porque les voy a complicar. La idea que tengan ustedes es cómo funciona este programa SAS, ¿ya? Ya, si ustedes revisan la plataforma de Classroom, ya ahí el ingeniero les deja un link para que puedan descargar lo que es el paquete estadístico de SAS. Ya, cuando ustedes descargan, siempre ustedes tienen que llevar este programita al disco C. Ya, siempre tiene que estar en el disco C. Entonces, una vez que ya está en el disco C, nosotros buscamos y se llama Programmer. Ya, entonces se llama Programmer. Ya, se llama Programmer. Entonces tiene 3 carpetitas y tiene sus instrucciones, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que ir es a donde dice EE30. Entran y buscan a Setup Exe, ¿ya? Entonces buscan a la opción Setup Exe. Presionan 2 veces o también pueden colocar la opción de administrador, ejecutar como administrador, ¿no? Entonces esperamos que cargue. Ya, como tengo antivirus, acá me aparece: ¿quieres permitir que esta aplicación dé un anuncio desconocido? Entonces le digo que sí. Ya, entonces, como pueden ver, está instalando el paquete estadístico de SAS. Pero no es eso todo, ¿no? Hay que ver algunas cositas más.
Bueno, estamos esperando que instale. Ya, si ustedes observan, acá ya tenemos, ¿no?, la opción que se está instalando. Entonces continuamos con la opción siguiente, siguiente, o también, como está en inglés, next, 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 ¿no?, hasta finalizar. Ya, como ya tengo instalado, no necesito hacer esa opción, ¿no? Ya, una vez hecho eso, ya regresamos y nos vamos nuevamente a nuestro disco C, buscamos la opción de Programmer y nos vamos a la opción de Runas Day 32. ¿Ya? Entonces acá tenemos nuevamente otras tres ventanitas y nos vamos a la opción 3. ¿Ya? Entonces nos va a abrir una ventanita, ¿ya? Ya, acá nos vamos a la opción de Browse, que significa buscar. ¿Ya? Ya, en acá nuevamente nos vamos al disco C y buscamos integral. ¿Ya? Y ahora sí nos vamos a la tercera carpeta, nos vamos a la opción de SAS, nos vamos B8 y con el desplazador bajamos hasta ver el icono, seleccionamos y decimos abrir. Si ustedes observan, acá está en el disco C, Programmer, SAS Institute, SAS B8 y SAS Excel, ¿no? En acá ustedes tienen que cambiar la fecha, pueden colocar bueno, disculpar, mi uno no funciona. Entonces acá con el teclado digital 1 y aquí colocan 1999, si quieren colocar 1990, ya, y por esta parte escriben lo que es SAS, ya. SAS 8.2, ¿no? Pueden escribir y simplemente en este caso yo SAS voy a escribir. Entonces digo create, ¿no? Create, acepto esa opción y me voy a mi escritorio. Entonces en mi escritorio ya debería estar el icono del SAS. Entonces antes de cerrar esto, yo entro a lo que es al SAS. Entonces ya he instalado, estoy verificando si se ha instalado bien o no. Ya, acá pueden ver que evidentemente se ha instalado bien, ¿no? Se ha instalado bien. Si ustedes ven estas letras de acá arriba de la parte superior, está todo con azul. Entonces cuando se instala mal aparecen letras rojas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que hemos hecho algo mal y hay que volver a rehacer, ¿ya? Entonces, como ya me ha salido todo bien, digo close, ¿ya? Entonces ya he acabado de instalar. Entro acá, control E es para borrar, ¿ya? Entonces, si ustedes ven acá, esta ventana, editor de programa, low, ¿ya? Y output, tiene tres
ventanas, ¿no? Entonces, en el editor de programa es en el único lugar donde se crea, edita y ejecuta un programa SAS, ¿ya? En el log es, ¿no?, como un programa SAS ha sido ejecutado. Se ve los errores graves y los posibles errores. Y en la parte de abajo, nosotros podemos, es decir, en output, nosotros podemos observar los resultados, ¿no? Los resultados que hemos obtenido. Para esto yo voy a aprovechar uno que ya tengo. Open, es abrir. Y entonces este equipo, yo tengo en el disco yo tengo ya, y también está en informática, ¿no? Info. Bien, acá está el SAS del maíz, abrir. Ya, entonces he llamado ya un programa SAS que ya estaba, ¿no?, a base de lo que es la base de datos, se ha introducido acá. Entonces siempre trabaja con punto, ¿ya? Si en caso no tenemos el punto acá, podemos seleccionar de esta forma, ¿ya? ¿Y en dónde está? Acá está reemplace. Ya, acá podemos colocar punto por coma, ¿no? Ahora vamos a reemplazar todos, reemplazar la selección, ya, aceptar. Ya, si ustedes observan, acá ya me ha reemplazado, ya está con comas, ¿no? Pero el paquete estadístico del SAS no trabaja con comas, trabaja con punto, ¿ya? Entonces vamos a editar, reemplazar, borramos esto, decimos coma por, es decir, coma por punto, ¿no? Tenemos que reemplazar la selección y ya está, close, ¿no? Entonces ya hemos reemplazado. A ver, vamos a ver algo, este equipo. Tenemos info, estoy abriendo lo que es la base de datos. Bueno, no encuentro el otro del maíz. Acá ganancia de peso de ustedes. Ya, hasta que abra. Seguimos aprovechando. Ya, entonces continuamos, ¿no? Option, largo y ancho de la página. Data, que a continuación viene el nombre del archivo. Ejemplo es el nombre del archivo. Punto y coma significa que estamos finalizando una sentencia. Input, que a continuación viene el nombre de los factores y variables de respuesta. Y también cards, ¿no?, que vienen los valores de las variables y factores, ¿no? Todo eso es el archivo de datos, ¿no? Y por la parte de abajo tenemos la aplicación de procedimientos. Proc means, ¿no? Proc univariate nos indica, ¿no?, si sigue o no una distribución normal. Proc plot nos indica una gráfica. Proc short, una gráfica según los datos. Proc print
nos indica, ¿no?, que queremos imprimir. Y por último, cuando ya acabamos todo, entonces ponemos Run, ya, punto y coma, y nos vamos a la opción de hacer correr. Ya, entonces revisamos que no haya ni un error. Si ustedes observan, acá está todo azul, entonces no hay ningún error. Ya, ahora si nosotros revisamos esto, aquí están los resultados que queríamos obtener. Ya, acá está la media, ¿no?, el máximo, el mínimo, ya, y el error estándar, ¿no?, el error estándar. Si ustedes pueden observar, acá está la media, es 261, el máximo es 484, el mínimo es 45 y el error estándar es de 39. Ya, entonces en acá nos indica esta parte, hay que buscar a Shapiro-Wilk, tiene que estar mayor a 0.05. Entonces si está mayor a 0.5, entonces decimos que sigue una distribución normal. Acá no, son partes nomás que nos sirven, ¿ya? En acá está la gráfica, si ustedes observan, sigue una distribución normal. Acá está plot, una gráfica, ¿no?, que sigue distribución normal. Entonces acá tenemos una gráfica de del ProgShort, ya, según los datos, ¿no? Acá podemos observar, ya, de cada uno, ¿no? Si ustedes observan, acá está una gráfica parecido a la gráfica de barras. Y en acá tenemos lo que es, ya, el rendimiento de grano por planta, ¿no? Podemos calcular el rendimiento de grano por hectárea, rendimiento de mazorcas, no sé, podemos calcular todo, ¿ya? Entonces de esta forma trabaja el SAS. Entonces siempre tenemos que borrar con control E. Ahora van a ver que vamos a olvidarnos a colocar una coma, supongamos que acá, ya. Ahora voy a hacer correr sin esa coma. Si ustedes observan, ahora, mira, aquí tenemos verde, posible error. Acá tenemos rojo, error fatal, ¿no?, error grave. Entonces no sirve esta base de datos. Ya, es por eso que siempre tenemos que colocar completo, punto y coma. Entonces antes de volver a hacer correr, borramos todo nuevamente, porque no nos sirve lo que ha corrido, y volvemos a hacer correr. Ya, y en acá nos da todo, ¿no? Entonces acá puedo borrar, control E, acá también, y acá también. Puedo llamar a otro, ¿no?, por ejemplo a los datos de mi tesis. Entonces puedo decir open, ya, y me voy a escritorio. En escritorio lo tengo guardado en base de datos. Ya, entonces acá técnica de cultivo, entonces yo he hecho labranza 0 y con labranza bacillus, ya. Entonces mis variables después son largo de raíz, peso de planta, peso de bulbo y diámetro de bulbo, ya. Entonces esas son mis variables de respuesta, y estos son mis factores, ¿no?, técnica de cultivo y niveles de bacillus.
Acá estoy pidiendo si sigue o no una distribución normal, ¿ya? Este es ProGLM, es para hacer un análisis de varianzas, ¿ya? Acá es el modelo estadístico. Contrast es para ver, hay dos tipos de factores, ¿no? Uno que pueden ser cualitativos y el otro que puede ser cuantitativos. Cualitativos, por ejemplo, tenemos cuando es el nivel de urea, por ejemplo, 20, 40, 60, hemos dicho, ¿no? Ahora, cualitativo puede ser el color del maíz, amarillo, blanco, no sé, ¿no? Culli, de esa forma. Y posterior a eso, LSMEAS, ¿no? Estoy pidiendo la media, ¿no? La media. Primero de técnica, después de vacilos y después de la interacción entre los dos, ¿no? De esa forma. Entonces puedo hacer correr yo. Ya, si ustedes observan, ha corrido. Lo más importante es buscar Shapiro-Wilk y tiene que estar mayor a 0.05. Una vez que está mayor a 0.5, entonces me voy a la distribución normal. Acá se puede ver que hay una distribución normal y posterior a eso mi análisis de varianzas, ¿ya? Acá, por ejemplo, 0.9 tiene que ser menor a 0.01, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Acá no hay diferencias significativas. Todos los tratamientos son iguales, ¿ya? En esta parte, ¿ya? En bulbo visto, bulbo enterrado, entonces, acá podemos observar que sí hay diferencias significativas, ¿ya? Entonces, una vez visto esto, tenemos que ir a buscar la media. Ya buscamos la media, debe estar por acá. Entonces, ¿qué tratamiento está el mejor? A ver, por ejemplo, acá está el 44, ¿no? 44. Entonces, el tratamiento 3, bulbo enterrado con aporque, entonces es el mejor. De esa forma, entonces se va realizando lo que son los análisis estadísticos, ¿no? Espero que me hayan entendido. Y esta es la base de datos ya abierto, ya está abierto acá. Entonces acá, ¿no? Eran dietas, dieta A, B, C, D, E, F, ¿no? Entonces, camadas 1. Entonces, todo esto nosotros podemos copiar de esta forma. Agarramos. Esta es nuestra base de datos. Control C. Supongamos, ¿no? Estoy indicándoles nomás a copiar. Y lo van a llevar a lo que es al paquete estadístico de SAS. Supongamos que acá ya pueden seleccionar de esta forma. Control V. Ya, acá está, ¿no? Ya está con punto. Entonces ya pueden hacer cosas. De esa forma es como se copia lo que es la base de datos.